Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. El jugo está suelto una vez más, 36 años después. Así que es hora de que nos sumerjamos en el mundo de Beetlejuice y clasifiquemos a todos los personajes de buenos a malvados. Beetlejuice. ¡Qué car! Y como de costumbre, comenzaremos con el personaje de corazón más puro y bajaremos hasta el más malvado. Estos personajes son los buenos. Y comenzando en el más allá, tenemos al difunto padre de Astrid, Richard Deeds, llevándose la medalla de oro de la bondad. No es el único padre en este universo que murió en el mar, pero Richard fue el más favorable por un buen margen. Murió en un trágico accidente de bote mientras protestaba por la justicia climática, lo cual ya es una clara señal de que estaba dispuesto a dedicar su tiempo a causas mucho más grandes que él mismo. Pero lo que realmente lo eleva al primer lugar es su relación con su hija, Astrid. Normalmente, los chicos góticos en la ficción son conocidos por tener padres que no los entienden, o al menos padres que ellos sienten que no los entienden. Pero no es así con Richard. Él siempre apoyó y amó a Astrid en todo momento. E incluso los dos planeaban viajar por el mundo para ver los lugares más aterradores que pudieran imaginar. Incluso en la muerte literal, cuando Astrid es engañada para intercambiar lugares con un asesino en el más allá, Richard abandona su puesto y va tras ella, demostrando que ni siquiera la muerte lo detendrá de ser un papá de primera. Y en un muy cercano segundo lugar están los otros padres de Astrid, su supuesta madre Lydia Deeds, quien se lleva la medalla de plata de la bondad. Este ícono gótico es uno de los personajes principales de toda la serie, con un don especial que le permite ver fantasmas, el cual, afortunadamente, usa únicamente para el bien. En la primera película, se hizo amiga de la pareja Maitland y los ayudó a encontrar paz en su nuevo lugar de penar. Irónicamente, a pesar de su estética y habilidades sobrenaturales, esta pequeña cosplayer de membrana gaseosa es lo más cercano a una persona algo normal en su familia, y al final del día, realmente es un amor. Por eso es agradable ver cómo le ha ido en la secuela, ahora usando sus habilidades como medium para conducir su propio programa de televisión. Esta forma de vida le permite tanto ayudar a personas inocentes que tienen miedo de los fantasmas que las acechan, como también darle una vida bastante cómoda a su familia. A pesar de que su hija constantemente menosprecia su carrera, Lydia siempre hace lo mejor para apoyarla y realmente intenta acercarse a ella. Lo peor que podríamos decir de ella es que es ingenua. Ella es manipulada por Beetlejuice en la primera película, lo cual es comprensible ya que solo era una niña, y en la secuela cae víctima del interés de Rory, que solo busca su dinero. Esa naturaleza ingenua a menudo la mete a ella y a las personas a su alrededor en problemas, pero al final del día luchará con uñas y dientes para protegerlos. Ahora, nuestra medalla de bronce entre los buenos tiene que ir para el padre Damián. Aunque este tipo es un personaje menor, teníamos que mencionarlo. Él es quien realiza el funeral de Charles Deeds y más tarde oficia la boda de Rory y Lydia, o al menos lo habría hecho si Rory no hubiera mostrado su verdadera cara. No hay mucho que decir sobre Damián, salvo que es un hombre cristiano decente que hace lo que puede para ayudar a su comunidad a sentirse segura y cómoda en tiempos difíciles. De tal palo, tal astilla, la siguiente es Astrid Deeds. Como hija de la famosa Lydia Deeds, a Astrid a menudo la molestan por su relación con su madre, la presentadora de televisión, aunque por suerte, al ser interpretada por Jenna Ortega, siempre está lista para responder con un comentario mordaz. Desde el principio, Astrid es una adolescente rebelde y sarcástica, ignora las llamadas de su mamá siempre que puede, trata a los adultos con el mínimo respeto y no se guarda lo que realmente siente. Pero incluso considerando su sarcasmo, esa última característica no es mala, ya que es de las primeras personas en ver a través de la fachada de buen tipo de Rory, dándole de inmediato a ella y al público algo con lo que identificarse. Porque, Dios mío, este tipo es una completa farsa de ser humano. Por ahora, por más sarcástica que sea Astrid, eso es realmente lo peor que podemos decir de ella. Solo es una niña tratando de encontrar su lugar en el mundo. Al final de la película, cuando se da cuenta de que comparte la habilidad de su madre para ver espectros, le pide disculpas por haber dudado de ella todos esos años y finalmente ayuda a salvarla de casarse con Rory o Beetlejuice. Ambos habrían sido destinos realmente terribles. Y para cerrar nuestra sección de los buenos, tenemos al legendario actor Wolf Jackson. Él es una de las pocas almas de verdad lo suficientemente valientes como para mantener el más allá bajo control, a salvo de los alborotos causados por criminales como Beetlejuice y mortales como Lydia Deeds. A pesar de meterse mucho en su papel como el personaje, Wolf en realidad reconoce que es un actor, y cuando su asistente, Janet, se lo señala, él en realidad le agradece sinceramente. Un tipo que puede respetar a sus empleados ya gana muchos puntos, y aunque sus métodos pueden ser extremos, el hecho de que también esté ayudando a mantener el más allá en orden tampoco le resta mérito. Pero dicho esto, hemos llegado al final de nuestra sección de los buenos. Es hora de pasar a personajes más cuestionables. Estos personajes están en una zona gris, y aunque en realidad solo tienen medio papel en la película, la muerte de Charles Deeds causada por un tiburón es lo que da inicio a toda la película. Así que tenemos que mencionarlo. Para decirlo simplemente, el hombre es un inversionista astuto.
ve potencial para ver y hacer dinero en muchas cosas, como las casas que compró por impulso sin preguntarle a su esposa. Es un oportunista, y no hay nada de malo en eso, pero sí hay algo malo en la forma en que trata a Lydia. Aunque no es abusivo bajo ningún criterio, definitivamente puede ser frío y despectivo, y a menudo no está dispuesto a tomarse el tiempo para escuchar lo que ella tiene que decir. Vi algunos fantasmas. No es precisamente una mala persona, pero siempre estuvo más concentrado en su trabajo que en la vida de su familia. Por supuesto, ahora su cabeza está dentro de un tiburón, lo cual imagino que es mucho menos agradable que el viaje de observación de aves que tanto quería hacer. Así que descanse en paz. A continuación, la agente inmobiliaria más dedicada del mundo, Jane Butterfield. Desde su primera aparición en la película original, ha estado decidida a vender la infame casa fantasma, incluso antes de que se convirtiera en una casa embrujada. ¿Su razón para esto? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Supongo que hay cosas peores que podría ser en una película de terror con tono ligero que una agente inmobiliaria entrometida. Pero Jane sigue siendo una molestia insistente que pone su carrera por encima de todo lo demás. Vaya, incluso después de la muerte de Charles en la secuela, esta chica seguía decidida a vender esa casa. Digo, tienes que respetar el esfuerzo, aunque no respetes literalmente nada más. Pero ahora es momento de hablar de ese ícono de cabello rizado que es sinónimo de la franquicia. Así es, estamos hablando de Danny DeVito. Ok, sé que prácticamente no hace nada en la película. Él solo actúa como conserje que le da direcciones a la gente en el más allá, y de manera indirecta muestra los poderes absorbentes de almas de Dolores al, ya sabes, morir por culpa de ellos. No hay mucho debate moral que tener, pero simplemente no puedes darle un cameo a Danny DeVito y esperar que no lo mencione. Pero ahora es momento de hablar de uno de los personajes más infames, la madre de Lydia, Delia Deetz. Mientras que el papá de Lydia era un poco distante, su madrastra es una narcisista total, y lo ha sido desde el primer día. Esta señora está obsesionada con el arte, más específicamente, está obsesionada con su propio arte, lo que le gana fácilmente la medalla al orgullo. Incluso la muerte de su esposo es vista como una oportunidad para ella, ya que aunque realmente amaba a Carlos y lamentó profundamente su muerte, lo tomó como una oportunidad para convertir su casa en una muestra poética de duelo por lo que fuera. Es un personaje que da muchas vibras de «quiero hablar con tu gerente», ya que ni siquiera estar en el más allá la detiene de usar el clásico argumento de «¿sabes quién es mi esposo?», que las Karens del mundo simplemente adoran usar. Dicho esto, no es completamente mala. Al igual que Astrid, ella ve a través de Rohr y reconoce que es un sinvergüenza, hasta el punto de que desanima a Lydia de casarse con él, y en un giro sorprendente de los acontecimientos, la anima a recuperar su vida de Beetlejuice. Por supuesto, también pide la ayuda de Beetlejuice para volver a encontrar a Carlos, lo que le hace perder algunos puntos más. Y estuvo tan cerca del final de nuestra sección gris, tenemos al legendario Bob. Uno de esos tipos raros con la cabeza reducida de la primera película, Bob es el segundo al mando de confianza de Beetlejuice. A pesar de que este último no tiene ningún respeto por su bienestar, incluso lo recluta como doble para que lo siga a todas partes, de modo que si Dolores los encuentra, le chupe el alma a él en lugar de a Beetlejuice. Beetlejuice lo explica directamente, y aunque sí reconocemos la lealtad de Bob, también tenemos que mencionar su estupidez al estar dispuesto a hacer esto. Una decisión que le gana la medalla Darwin. Pero en serio, Bob es leal hasta el extremo. Incluso cuando está siendo interrogado tanto por Wolf Jackson como por Dolores en persona, se niega a revelar la ubicación de Beetlejuice o cualquier cosa. Y esa decisión termina costándole el alma. Es bueno para él ser un asistente tan leal, pero cuando la persona a la que ayuda es Beetlejuice, solo podemos darle cierto crédito. Y para cerrar el área gris, tenemos a los gusanos de arena, uno de los muchos tipos de criaturas extrañas que podrías encontrar en el más allá. Si llegas a encontrarlos, asegúrate de que ese encuentro no dure mucho, porque a estos tipos no les importa si eres protagonista o antagonista. De todas formas, te van a devorar. Y esa tendencia les gana la medalla por el pecado de la gula. Y pensarías que eso los pondría en la categoría de los malos, pero sinceramente, ¿qué más van a hacer? Incluso en el más allá, un grandulón tiene que comer. Pero ahora llegamos a la sección que todos han estado esperando. Estos son los personajes verdaderamente diabólicos, los malos y malvados, y quedándose apenas fuera del podio de la maldad está el infame Rory. Beetlejuice nos presentó a 3 nuevos villanos para darle más sabor a las cosas junto con el mismísimo Beetlejuice. Y aunque Rory es el menos malvado de ellos, no vayan a pensar que eso significa que es un buen tipo de ninguna manera. Al igual que Astrid, le vimos de inmediato la farsa de gurú de yoga. Él aprovecha cada oportunidad posible para manipular a Lydia, usualmente para quedarse con las cosas de Lydia. Digo, el hombre le propuso matrimonio a Lydia en el velorio de su padre. ¿Cuántos niveles diferentes de insensible y delirante tienes que ser para hacer eso? Bueno, ninguno resulta. Solo tienes que ser realmente codicioso. Mira,
Jane habría sido una candidata segura para la medalla del pecado de la avaricia, pero Rory la supera por mucho. Como se vio obligado a revelar en el acto final de la película, Rory solo quería casarse con Lydia por su dinero, revelando que no solo nunca creyó en fantasmas, sino que ni siquiera perdió a una esposa. El hecho de que la conoció en un retiro para viudas no fue más que un intento de atraparla cuando estaba más vulnerable para poder sacarle la mayor cantidad de dinero posible. Pero lo peor de todo es que reemplazó todos los dulces para los niños que pedían dulces por palitos de zanahoria. Este hombre es un monstruo, y de alguna manera todavía no está entre los 3 peores, pero no es por falta de intentos. Jeremy Fraser, nuestro asesino doble con vibra de Hallmark, se lleva la medalla de bronce de la maldad. Si este repentino arco romántico fue demasiado dulce para tus sentidos, no te preocupes. Aunque Astrid y Jeremy podrían parecer al principio una pareja hecha en el cielo, al final se revela que Jeremy es un fantasma que murió al caerse de su casa del árbol. Eso sería solo mala suerte, ¿verdad? Pues no, en realidad es karma. La razón por la que Jeremy se cayó de esa casa del árbol fue porque estaba huyendo de la policía, que llegó después de que Jeremy asesinara brutalmente a sus padres. Esta es una manera muy creativa de mostrar que Astrid puede ver fantasmas como su madre, y también una excelente forma de mostrar que Jeremy es un desgraciado que solo ilusionó a Astrid para poder intercambiar lugares con ella, engañándola para que creyera que podría ver a su padre de nuevo si lo ayudaba, lo cual técnicamente era cierto, supongo. Logró que ella intercambiara lugares con él, dejándola en el más allá, mientras él podía regresar al mundo de los vivos. Afortunadamente, en el último momento, Beetlejuice estuvo ahí para mandar a este tipo al infierno, donde pertenece, y nadie ahí va a caer en su labia de casita del árbol. Pero ahora, sin más preámbulos, es hora de hablar del mismísimo Beetlejuice. La medalla de plata de la maldad tiene que ir para Beetlejuice. Este tipo es un verdadero ícono, y lo digo en el peor sentido posible. Oye, hermano, sí, ahí lo tienes. Primero que nada, él es un depredador total. En la primera película, cuando los Maitland lo conocen dentro de su maqueta del pueblo, no pierde tiempo en acosar a Bárbara, pero ser un depredador va un paso más allá. En la nueva película, se revela que, de hecho, él fue un ser humano alguna vez, viviendo como un ladrón de tumbas durante la peste negra. Esto significa que este demonio de cientos de años, ya sabes, tiene cientos de años. Y sí tiene recuerdos de su vida humana. Así que si alguien allá afuera quería defender que intentara casarse con una Lydia Deetz de 15 años, creo que tu argumento acaba de ser aplastado. Es un patán en todo el sentido de la palabra, lo que le gana la medalla del pecador de la lujuria. Supongo que, técnicamente, podrías decir que Beetlejuice es capaz de ser útil si le das algo a cambio, claro. En la segunda película, sí ayuda a Lydia a rescatar a su hija y a impartir justicia contra Rory y Jeremy. Pero todo eso fue solo para poder casarse con ella y regresar al mundo de los vivos. Y eso ni siquiera incluye su gusto por el horror corporal, usar a sus empleados como escudos humanos y estar dispuesto a hacer literalmente cualquier cosa por placer enfermizo. Bueno, eso sí, excepto que otro demonio le succione el alma. Pero primero, este video es patrocinado por las membresías de Wicked Binge. Puedes tener acceso anticipado a nuestros videos antes que nadie. Además, obtén emojis exclusivos para miembros y distintivos de lealtad, apoyando al canal con una membresía. Pero finalmente, la medalla de oro a la maldad tiene que ir para Dolores. Mientras Beetlejuice andaba ocupado robando tumbas, conoció a la hermosa y letal Dolores, quien resultó estar involucrada con un culto mortal que absorbía almas. Para obtener la inmortalidad, planeaba matar a Beetlejuice y absorber su alma, como lo hace con muchas otras criaturas del más allá a lo largo de la película. Al igual que Beetlejuice, ella está más que dispuesta a engañar a otros para que se enamoren de ella y así lograr sus objetivos. Pero, ¿qué la hace más malvada? Bueno, sinceramente, no mucho. Creo que se puede argumentar que Beetlejuice es tan malo como ella, pero en su caso, podrías decir que al menos de vez en cuando ayuda a otros. Aunque al final del día sea solo por su propio beneficio, técnicamente todavía tiene algunas buenas acciones en su haber. Dolores absorberá las almas de cualquiera con quien tenga contacto, y todo es por el bien de su propia inmortalidad. Que en serio, ¿qué va a hacer con eso? ¿Absorber más almas? Estos dos estaban hechos el uno para el otro. Pero como dijo el mismo Beetlejuice, incluso él tiene algunos límites que no cruzará. Y siendo ella misma ese límite, Dolores tiene que llevarse la medalla de oro de la maldad.